¿Qué es costo de capital? Costo de capital. Me voy a regresar, chicos. Me voy a regresar y les voy a poner más ejercicios. Bueno, me están dando una gran idea. Costo de capital, ¿qué es? ¿Qué es el costo? Lo que tenemos como para financiar, algo así, maestra. Por ahí vamos, Valeria, así es lo que me cuesta financiarme. ¿Sí? Vamos bien, Valeria. ¿Alguien más? Ya está recordando, Valeria, ya les ayudó. ¿Qué más? Vamos, vamos, chicos. ¿Qué es el costo de capital? O búsquenlo por ahí. ¿Qué es costo de capital? Es el rendimiento que puede costar la financiación, ¿qué no? O algo así. El costo que tiene, pero el rendimiento que tiene al financiarse. El costo, así es lo que me cuesta financiarme, ¿sí? Es el costo. El costo de capital es lo que me cuesta financiarme, pedir prestado. ¿Cuánto me va a costar pedir prestado? Y recuerdan, hay dos maneras de pedir prestado o de financiamiento. Son dos, empieza con la I y con la E la otra. Y externa. Eso, Ale, eso, internas y externas. Tenemos fuentes de financiamiento internas y externas. Y ya determinábamos el costo de capital con las fuentes de financiamiento internas. ¿Se acuerdan? Cuando determinaba por medio de los bonos, las acciones comunes, las acciones preferentes. Determinábamos el costo de capital. Y cuando nos fuimos a las fuentes de financiamiento externas, yo ya les daba el costo de capital, que viene siendo la tasa de interés, jóvenes. ¿Sí? En las fuentes de financiamiento externas, yo ya se los daba, ya no las daba. Ejemplo de fuentes de financiamiento externas. ¿Quién se acuerda? Bancos. ¿Qué más? Las casas estas de préstamo. Casas de préstamos, perfecto. ¿Qué más? Hay varios. ¿Quién más nos presta? Que no es de la empresa. Las financieras. Las financieras. ¿Qué más? ¿Qué más? Los accionistas. El gobierno. El gobierno. Y Ada nos dice también los acreedores diversos. ¿Sí? Entonces, son los acreedores diversos, el gobierno, los bancos, las financieras, las casas de empeño. ¿Cómo le llamamos a las personas que nos dejan la mercancía a crédito? Acreedores. Esa es los que le debemos cualquier cosa, menos mercancía. Los proveedores. Proveedores, todos esos son fuentes de financiamiento externas que las encontramos en los pasivos, ¿sí? Proveedores, acreedores diversos, los préstamos bancarios, el crédito hipotecario, el gobierno, cuando nos financia el gobierno. Esas son fuentes externas. Y en las fuentes externas, no determinamos el costo de capital. ¿Por qué? Porque son fuentes externas. Ellos ya no las dan. ¿Estamos bien? Ellos ya no las dan y es la tasa de interés, el costo de capital. ¿Cuánto me va a costar financiarme con Santander? Pues es la tasa de interés que te va a cobrar. ¿Cuánto te va a costar financiarse con el gobierno? Pues es la tasa de interés que nos va a cobrar el gobierno. Y así sucesivamente. Mientras que en las fuentes internas, nosotros aprendimos, los días anteriores, aprendimos a determinar ese costo de capital, ¿sí? Cuando emitimos bonos, cuando emitimos acciones preferentes o acciones comunes. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que hicimos. Pero ahora vamos a determinar el costo promedio ponderado de capital, que ya lo hicimos también, pero ahora con unas reglitas y con unas reglas. Vamos a ver eso entonces. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Reglas, maestra. A veces no nos gustan las reglas, pero pues la tenemos que seguir, muchachos. Me salió la voz, no sé cómo. Las tenemos que seguir. Pero bueno, antes de iniciar continuar con esto que estamos platicando del costo promedio ponderado de capital, que ya se nos refrescó un poquito la mente de qué es el costo de capital, las fuentes internas, las fuentes externas. Vamos a ver qué nos dice ahí. Mónica, ¿nos puedes ayudar? Sí. Si un día llegaras a caer, no te preocupes. Haz como que el sol que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Eso, Mónica, gracias. Así es, chicos y chicas del coro. Así vamos a ser como el sol, hay que ser como el sol. Si no nos va bien en un día,
al siguiente día nos vamos a sacudir y nos vamos a levantar y vamos a ir con la mentalidad de que nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque somos los mejores jóvenes, estamos formándonos para ser los mejores profesionistas en negocios internacionales, en turismo, en mercadotecnia. Asimismo, también nos estamos formando para ser las mejores personas. ¿Sale? Vale, entonces hay que ser como el sol y verán que les va a ir muy bien, ¿sí? Les va a ir muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el sol todas las noches se oculta, ¿sí? Se cae, se oculta. Así nosotros a veces vamos a tener esas recaídas, pero al siguiente día nos vamos a levantar, nos vamos a superar de eso. Bueno, ahí se las dejo de miércoles, ya miércoles 3 de febrero. Y vamos a recordar un poquito qué es el costo promedio ponderado de capital. Ya vimos costo de capital. Es lo que me cuesta financiarme con fuentes internas, de cada una de las fuentes internas y las fuentes externas. Pues ahora vamos a ver el costo promedio ponderado de capital. Y vamos a ver qué nos dice ahí. ¿Qué nos dice ahí? Héctor, ¿estás por ahí? Sí. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Sí, costo promedio ponderado de capital. Es una medida financiera la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para fondear algún proyecto en específico. Gracias, Héctor. Entonces, lo que nos leyó Héctor, ¿qué es el costo promedio ponderado de capital? Es sumar todos los costos de capitales, sumarlos, y vamos a determinar un solo costo de financiamiento. ¿Cuánto me va a costar financiarme por medio de los bonos, de las fuentes, de las acciones comunes y de las acciones preferentes? Ese es el costo promedio, donde ya sumamos cada uno de los costos y determinamos un solo costo. Pero ese costo, fíjense, es bien importante. Ustedes como futuros administradores que se están formando los mejores, les va a servir mucho porque ustedes van a tomar decisiones. Ese costo promedio ponderado de capital me ayuda a definir o a tomar la decisión, más que nada, tomar la decisión si un proyecto de inversión me va a convenir o no me va a convenir. Fíjense, es bien importante y lo vamos a volver a ocupar cuando realicemos esos proyectos, porque es lo que vamos a hacer, ese proyecto de inversión, lo vamos a comparar con la rentabilidad, ¿sí? Con la ganancia. Entonces, desde ahorita, cualquier duda hay que preguntar. Hay que preguntar porque lo vamos a volver a ocupar. Por eso yo mi hincapié de que entendamos cuáles son las fuentes internas, cuáles son las fuentes externas, porque lo vamos a volver a ocupar y ya para su vida profesional también. ¿Sí? Todo esto para su vida profesional es bien importante porque ustedes van a tomar las decisiones de esto. ¿Aceptamos ese proyecto o no lo aceptamos? ¿Nos conviene o no nos conviene? Entonces, para eso me sirve el costo promedio ponderado de capital. ¿Okay? Dice que es la tasa de rendimiento que requieren los inversionistas sobre los valores de la empresa y la representamos con la letra K. Para calcular el costo de capital vamos a ocupar el monto. ¿Cuánto es el monto de la inversión, lo que yo ocupo? O para realizar ese proyecto de inversión, para comprar ese activo fijo. ¿Sí? El monto, las tasas de interés, vamos a ocupar tasas de interés. Y vamos a ocupar los efectos fiscales, que vienen siendo los impuestos o las tasas de impuestos o las tasas fiscales. ¿Sale y vale? Eso es lo que vamos a ocupar para determinar el costo de capital y también para determinar el costo promedio ponderado de capital. Ok, la fórmula ya la sabemos, que es participación por la tasa de interés o el costo del capital. ¿Sí? Participación de cada una de las fuentes. Ya lo determinamos en días anteriores, que era la ponderación o participación. Del 100% de lo que yo me voy a financiar, ¿qué porcentaje va a ser de las utilidades retenidas? ¿Qué porcentaje va a ser de las acciones comunes? ¿Y qué porcentaje va a ser de las acciones preferentes? Y así es como se determina la participación. Y la I, son las tasas de interés. Eso es lo que se multiplica, acuérdense, la participación por la tasa de interés. Hasta ahí es lo que ya hemos aprendido. Pero el día de hoy les voy a enseñar unas reglas que existen cuando es antes de impuestos y después de impuestos, ¿ok? Que es la tasa fiscal de impuestos. Muy bien. Entonces, vienen las reglas. Listos, apúntenlas por ahí o tómenle una foto o algo porque las vamos a ocupar. Aunque luego poco a poquito nos las vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, estas son las reglas para aplicarlas en el costo promedio ponderado de capital. ¿En dónde lo vamos a aplicar? En la tasa de interés
o costo de capital de cada financiamiento. Recuerden, la tasa de interés es igual al costo de capital de financiamiento de cada una de las fuentes, ya sea internas o externas. En internas determinamos el costo de capital, lo que me cuesta financiarme. ¿Sí? Y en las externas le llamamos tasas de interés, que es lo que me van a cobrar, lo que me va a costar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Ok, fuentes internas. Dice ahí, la tasa de interés, cuando nos diga antes de impuestos, la tasa de interés se va a multiplicar por la participación, que era lo que veníamos haciendo cuando determinamos el costo promedio ponderado de capital. O sea que aquí no va a haber ningún procedimiento extra. Cuando nos diga fuentes internas antes de impuesto, ¿qué hacemos? Multiplicamos la participación por la tasa. Esa es una. Después, cuando nos diga después de impuestos, ok, vamos a, mi fuente de financiamiento va a ser las utilidades retenidas, pero después de impuestos. Entonces, cuando nos diga ese enunciado, ¿qué vamos a hacer con la tasa o el costo de capital de esas utilidades retenidas? La tasa la vamos a dividir, la tasa de interés, la vamos a dividir entre 1 más la tasa fiscal que nos dé el ejercicio, porque acuérdense, la tasa fiscal puede ser el 30%, puede ser el 35%, puede ser hasta el 40% porque le agregan el 10% del PTU. Acuérdense, cada empresa se maneja diferente. ¿Quién es? Se maneja diferente, ¿sí? Por eso les pongo 1 más la tasa fiscal. ¿Sí? Ok, entonces esa es fuentes internas antes de impuestos y después, antes de impuestos, ¿qué hacemos? Nada más multiplicamos, como lo veníamos haciendo, participación por la tasa. Y después de impuestos, ahí sí, cuando nos diga después de impuestos en las fuentes internas, ¿qué hacemos? La tasa la dividimos entre 1 más lo que sea la tasa fiscal y ese es el resultado. Y ya después lo multiplicamos por la participación. Ahorita lo vamos a hacer con numeritos, ¿sí? Ahora vámonos con las fuentes externas, ¿sí? Fuentes externas. La tasa de interés cuando nos diga... Maestra. Adelante. Una duda, el que puso antes, el de después de impuestos, dentro del paréntesis era 1 más qué? Más tasa fiscal. Más tasa fiscal. Okay. ¿Sí? Okay, Que la tasa, gracias. de nada, que la tasa fiscal podría ser el 30%, el 35%, el 40%. Cada ejercicio no nos va a dar. ¿Sí? No les pongo una cantidad fija porque acuérdense, ya llevaron derecho fiscal algunos conmigo. Algunos la tasa les sale .30, .33, .32, de acuerdo al giro de cada empresa, de cada persona física o persona moral. Muy bien, entonces por eso le pongo más tasa fiscal. Vámonos ahora a las fuentes externas. La tasa de interés, cuando nos diga antes de impuestos, la tasa de interés va a multiplicarse por 1 menos la tasa fiscal. Así es como lo vamos a tener cuando sean fuentes externas. Ejemplo, Santander nos está prestando, ¿verdad? 300,000 pesos a una tasa de interés del 15% antes de impuestos. Ok. Cuando nos diga antes de impuestos, esa tasa del 15% la vamos a multiplicar por lo que nos dé el resultado de 1 menos la tasa fiscal. Ahorita lo vamos a ver, nada más ahorita estamos viendo la teoría, pero ahorita mismo nos vamos a ir a la práctica. Y por último, cuando nos diga después de impuestos, chicos, la tasa de interés nada más se multiplica por la participación. Facilito, como ya lo hemos venido haciendo. Entonces, maestra, ejercicios después de impuestos con las tasas de fuentes externas, porque nada más se multiplica la participación por la tasa. Y en las fuentes internas, cuando es antes de impuestos, nada más se multiplica la tasa de interés por la participación. ¿Sale y vale? Ok, pero para que nos quede más claro, aquí les traigo como un diagrama más fácil, fuentes internas. Cuando diga antes de impuestos, la tasa de interés se multiplica nada más por la participación. La I es la tasa de interés y se multiplica por la participación o la ponderación. Cuando nos diga después de impuestos, la tasa de interés, esa sí la tenemos que dividir entre 1 más la tasa fiscal, que esto es igual a 1, yo les puse el ejemplo del 30%, entonces sería 1 más .30, entonces sería la tasa de interés entre 1.30, ya me dio calor Luis también a mí.
Ok, esa es después de impuestos, fuentes internas. Y por último, las fuentes externas. Cuando nos diga antes de impuestos, la tasa de interés, ¿sí?, se va a multiplicar por 1 menos la tasa fiscal, que en este ejemplo que les puse 30%, 1 menos 0.30, pues se multiplicaría la tasa de interés por 0.70. Así es como se va a hacer, ahorita lo vamos a hacer. Y por último, cuando nos diga después de impuestos, pues nada más la participación se multiplica por la tasa de interés. La participación por la tasa de interés o, dicho de otra manera, el interés por la participación. El orden de los factores no altera el producto, en este caso. ¿Se fijan? Y por la participación o participación por la tasa de interés por la I. No pasa nada. Ok, entonces, ¿dudas? ¿Lo apuntaron? ¿Tomaron foto? Sí. ¿Todo bien? Eso, muy bien, así. Vámonos entonces al ejercicio que ya lo tienen ustedes ahí. Se los mandé en plataforma. Yo lo tengo aquí en el Word. Listo, nos pasamos. Aquí está. Si no hay dudas, vámonos ahora a poner en práctica eso que les platiqué en las diapositivas, de las reglitas, que a veces no nos gustan las reglas, ¿verdad? Pero las tenemos que acatar, chicos. Las tenemos que acatar. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dice Soriana? Vamos a ver, Clarisa. ¿Está por ahí, Clarisa? ¿O ya se nos fue? Y aquí estoy, profe. ¿Nos puedes ayudar a leerla? Sí. Dice, Soriana desea determinar el costo ponderado de capital para poder llevar a cabo una inversión de 2.190.000 pesos. Para la compra de activos, determina la mejor alternativa de financiamiento. Considera que la tasa fiscal es del 30%. Ok, gracias, Clarisa. Entonces, el ejemplo que vamos a realizar todos juntos es Soriana. Y esos datos que nos acaba de leer Clarisa no van a cambiar. Son los mismos para las 3 alternativas que le vamos a proponer a Soriana, nosotros como administradores. ¿Sí? Que la primera dice que la inversión es por 2.190.000. Esa va a ser igual para las 3, no cambia. Y la tasa fiscal es del 30%. ¿Ok? Esos datos van a ser los mismos. Vamos con la primera alternativa. Dice que si se financiara con fuentes internas, incurriría en los siguientes casos. Vamos a ver 3 fuentes internas. Vamos a determinarle el costo promedio ponderado de capital. La primera dice utilidades retenidas. Participación, el 40%. Tasa nominal, después, se fijan, dice después de impuestos, el 12.69%. Luego la segunda opción que nos dan es emitir acciones comunes. Y ya la sabemos, emitir acciones comunes también son fuentes internas. Y dice que la participación va a ser el 20%. La tasa nominal, después de impuestos, es el 13.17%. ¿Se fijan? Después de impuestos nos dice. Y la última, que dice el resto. Hay que leer bien, fíjense, porque esa es nuestra clave. El resto a través de la emisión de acciones preferentes con una tasa nominal antes de impuestos del 15.65. Con estos datos vamos a determinar la tablita que viene aquí. Y yo les pregunto, ¿todos, la mayoría tiene el Excel ahí? ¿Lo podemos hacer en el Excel directamente? ¿O lo explicamos aquí, ya cada quien en su casa lo hace en el Excel? ¿O nos vamos directamente al Excel? En Excel mejor, profe. En Excel. ¿La mayoría? Sí, maestra, no, maestra. ¿Ok? Sí. Vámonos al Excel entonces. Yo, lo que ustedes digan. ¿Ok? Ya somos bien. El Excel, acuérdense que es fundamental para nuestra carrera y para nuestra vida diaria, nuestra vida personal y profesional, ni se diga. En todos los trabajos nos los van a pedir, jóvenes. Precisamente ahorita le estaba diciendo a mi hijo, ayúdame más o menos a hacer ese trabajo en el Excel. Ay, mami, yo no le sé en el Excel. Pues para eso te estoy poniendo, le digo, para que aprendas el Excel, porque lo van a ocupar. Y quitarnos esos miedos de que está muy difícil. No. Tiene mucho que aprender, tenemos mucho que explorarle al Excel. Yo cada día aprendo cosas nuevas y se las comparto. Entonces nos vamos al Excel. ¿Ok? Ustedes si están ahí, pues cópienlo. Yo ya lo tengo, pero lo copiamos y se lo llevan al Excel. Aquí ya lo tengo en el Excel. Yo ya la tengo lista porque ya la había usado. ¿Sí? Pero ustedes, ¿qué hacen? Péguenla aquí. Hacen esto, péguenla. Obviamente se les va a aparecer así, pero ya ustedes denle en formato. Todo. ¿Sale? Ok. Ustedes me dicen, vamos a empezar. Empezamos.
Empezamos con las fuentes internas, ¿sí? Que es la primera opción, fuentes internas. La primera, bueno, aquí ya le vamos a poner, ya sabemos que las utilidades retenidas, ¿son fuentes internas o fuentes externas? Utilidades retenidas. Internas. Internas, entonces aquí le ponemos internas. Internas, y en el concepto pues le ponemos que son las utilidades retenidas. Nos está dando el ejercicio el monto de la inversión de las utilidades o la participación, en este ejemplo. ¿Qué nos está dando? ¿El monto o la participación? Vuélvanlo a leer y díganmelo. La participación. Participación. Eso. ¿Y cuánto es la participación? ¿Qué dice ahí de las utilidades retenidas? 40%. El 40%, o sea, del 100%, el 40% es la participación, punto 40, de las utilidades retenidas. ¿Sí? Ok, seguimos. Luego nos vamos a, ¿qué tasa de interés es la que nos van a cobrar por las utilidades retenidas? La empresa, ¿cuánto es? No les voy a decir yo. ¿Cuánto es? El 12.69. 12.69%. Punto 12.69 para hacer los cálculos. ¿Y es antes o después de impuestos? ¿Qué dice el ejercicio? ¿Qué dice el enunciado? Después de impuestos. Eso, Después. entonces aquí le ponemos después. Perfecto. Ahorita vamos a terminar el costo promedio ya que tengamos todos los datos de los tres. Vámonos a la segunda. ¿Sí? La segunda, ¿qué es? ¿Fuente interna o externa? La emisión de acciones comunes, ¿interna o externa? Externa. Es externa. ¿Por ¿Qué qué? Nosotros Porque estamos todo- emitiendo, pero nosotros, la Interna. empresa, la Soriana, está emitiendo acciones para querer tener financiamiento. Eso, vale, eso, internas, es interna. Y fíjense, búsquenle la lógica. ¿Qué estamos leyendo aquí en el primero? ¿Qué dice el primer caso? Yo nomás les quise preguntar, ¿qué dice aquí? Y se financiara con fuentes internas. Entonces, las tres van a ser fuentes internas. Las utilidades retenidas, las acciones comunes y las acciones preferentes son internas. Pero estamos aprendiendo, jóvenes. Estamos aprendiendo. No se me achicopalen, al contrario. De eso se trata, de aprender. Entonces, todas las tres van a ser internas. Y la segunda son acciones. Pónganle por ahí, comunes. Okay. ¿Qué nos está dando la segunda? El segundo enunciado, que son las acciones comunes. ¿Nos está dando el monto o la participación? ¿Qué nos está dando? Búsquenle ahí. ¿Qué nos está dando? Participación. Participación. ¿Qué es qué porcentaje? 20%. Del 100% es el 20%, le ponemos punto 20. Y mi tasa de interés dice que va a ser, ¿cuánto es? El Tasa- 13.17. ¿Y es antes o después de impuestos? Después. Después de impuestos, le ponemos aquí después. Y por último, pues ya sabemos que las acciones preferentes son internas o externas. Acciones preferentes. Acciones Son internas. son internas. ¡Ánimo, chicos! ¡Vamos! Preferentes, ¿está bien? Ahí está. Acciones preferentes. Y por último, ¿nos da el monto o nos da la participación? ¿Qué nos da? Léale. Dice, el resto a través de la emisión de acciones preferentes con una tasa nominal antes de impuestos del 15.65%. Muy bien, nos está dando la tasa, que es el 15.1565, y nos dice que es antes. Perfecto, antes. Pero no nos dio ni el monto ni la participación. ¿Cómo la determinamos? La participación. Con lo que falta para el 100%. Así es, El Daniel. restante. Así es, con una simple resta o la diferencia, ¿verdad? Si aquí nos tiene que dar uno, acuérdense, nos tiene que dar uno, porque del 100%, el 40% es de utilidades retenidas, el 20% para acciones comunes. Entonces, la diferencia, y el ejercicio nos lo dice, el resto. Entonces, el resto, pues lo determinamos por diferencia. Le pongo un igual, al 1 le voy a restar el punto 40 y le resto el punto 20. Y listo.
¿Dudas? Con toda confianza, no pasa nada. Hay que preguntar. ¿Clarisa? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, bueno, ya tenemos entonces, ya tenemos la participación y la tasa. Con estos datos, yo sé que ya puedo sacar mi costo promedio ponderado de capital, porque acuérdense, aquí se los puse, es participación por la I, que es la tasa de interés, y aplicar las reglitas que aprendimos ahorita. Pero no tenemos el monto de la inversión. Yo sé que no lo ocupamos ahorita no lo vamos a ocupar, pero en un futuro lo vamos a ocupar. Entonces, como dice por ahí, vale más tenerlo y no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo. Entonces, o vale más determinarlas. Vamos a permitir aquí, Ada. Vamos a determinar el monto, qué cantidad en dinero. Aquí acuérdense, aquí es en porcentaje o en decimales y aquí es en dinero. De esto, de alquiler, ¿cuánto nos van a prestar? ¿Cuánto nos van a financiar? ¿Cuánto es? Aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuánto es la inversión? El monto de la inversión, el total, lo que Soriana necesita para adquirir todos esos activos. ¿Cuánto es? El total. Los 2.190.000. 2 millones, ese es el monto total de la inversión, 2.190.000, que va a ser igual para los tres casos, ¿sí? Lo mismo la tasa fiscal, que es el 30%, va a ser igual para todos los casos que vamos a ver. Muy bien, entonces aquí en total le pongo 2.190.000. Ahí está, 2.190.000. Ya los tenemos. ¿Cómo determino los montos aquí? ¿Cómo le puedo hacer para determinar? Por el porcentaje que tiene cada uno. Así es, Gixia, así es. Por cientos integrales, recuérdenlos. 2.190.000, pues, por el punto 40. ¿Sí? Si este es mi 100%, ¿cuánto le corresponde del 40%? Pues una multiplicación. Le ponemos un igual, 2.190.000 por el punto 40. Y listo. O igual, otra vez, 2.190.000 por el punto 40. Y listo. Y así mismo hacemos el de acciones comunes y acciones preferentes. Como le digo, no lo vamos a ocupar ahorita, pero vale más saber cómo lo determinamos, cómo se puede determinar, porque a lo mejor no lo vamos a ocupar en un futuro. Y lo vamos a ocupar en un futuro. Entonces, vale más que aprendamos todo, ¿sí? Todo lo que podamos. Y listo. Le ponemos un igual. A los 2.190.000 lo multiplican por el punto 20, 438.000. Y el último, pues 2 millones por el punto 40. ¿Hasta aquí dudas? Eso No, fue. profe, bueno. Ok, gracias. Eso fue esta. Ahora sí, listos. Vamos a determinar el costo promedio ponderado de capital de cada una de las fuentes. Es como nos dice la teoría que vimos ahorita. Y cuando tengamos los tres, los vamos a sumar para que me dé un solo costo promedio ponderado de capital, una sola porcentaje. ¿Ok? Entonces, la fórmula ya sabemos que es la participación por la tasa de interés. Entonces, la participación de la primera, que es utilidades retenidas, es punto 40. Lo voy a hacer aquí como si estuviéramos en el cuaderno. Y acá ya voy a hacer los cálculos como en el Excel. Punto 40 por la tasa de interés, que es punto 1269. Pero, como ya aprendimos las reglitas, tenemos que ver qué voy a hacer con la tasa de interés, que es esta. Sí, ¿qué voy a hacer? Si nos dice cuando nos diga después de impuestos, váyanse a la reglita cuando nos diga después de impuestos. Fuentes internas, estamos aquí en fuentes internas y cuando nos diga después de impuestos, ¿qué tengo que hacer? La tasa de interés la tengo que dividir entre 1 más la tasa fiscal. Sí, vamos a hacerlo porque esa es la regla, después de impuestos. Entonces aquí dice que esto va a ser dividir, abro paréntesis, 1 más la tasa fiscal. ¿Cuánto es la tasa fiscal? Para este ejercicio, Soriana, ¿cuánto está aplicando? El 30%. El 30% más punto 30. Cerramos paréntesis, ¿ok? Entonces, aquí les voy a poner, este es 1 más la tasa fiscal. Así fue como lo determinamos. ¿Ok? Vámonos aquí a hacerlo. Le pongo un igual, le ponemos, ya lo pueden hacer ustedes, le pongo un igual, le doy un clic a la participación por, abro paréntesis, la tasa de interés
entre, abro otro paréntesis porque vamos a hacer 1 más punto 30 y cierro doble paréntesis. Igual. Háganlo. Me da punto 039, que es el 3.90%. Háganlo. ¿Qué? ¿No les dio? No, que sí me dio, Leo. Ok, ¿los demás? Sara. Lo estoy haciendo. Ok, Sara, ¿tienes alguna duda? Veo tu manita ahí levantada. No está compartiendo pantalla. ¿Sí? No la miro, solo la miro a usted. ¿Los demás tampoco miran pantalla? Yo Sí, lo sí veo, se mira. Sara le has de haber picado a la pantalla a la maestra. Sí. Cámbiate. No me sale error, no sé por qué. Cámbiale en cambiar diseño. Ya. Sara. Cambiar diseño. A ver. Cambiar diseño. ¿A quién? Si Sara, ¿no afectará que tienes picada así la manita? Ya pude. Gracias, profe. De nada. Ok. Luego seguimos. ¿Sí ya les dio el punto 039? Sí, a mí sí. Acuérdense, van a poner igual punto 40 por, abren paréntesis, otra vez punto 1269, que es la tasa de interés, entre, vuelven a abrir paréntesis porque vamos a hacer la suma de 1 más punto 30, cierran paréntesis y enter, y ya les da punto 039. ¿Dudas? Traten de hacerlo, váyanlo haciendo. Vamos ahora con el segundo. El segundo también nos dice que es después, pues vamos a seguir el mismo procedimiento. ¿Cuánto es la participación? Punto 20. Por, ahora la tasa, punto 1317. Entre, como es la misma mecánica y es el mismo ejercicio, es la misma empresa, la misma tasa, pues es 1 más punto 30 y cerramos paréntesis. Ahora vamos a hacerlo acá en el Excel. Es igual, le doy un clic al punto 20 por un clic al punto 1317, entre, abrimos paréntesis, 1 más punto 30 y cerramos paréntesis y me da punto 02, punto 20, es el 2%. ¿Dudas? Hablen ahora, háganlo. La práctica es el maestro. Y si voy muy rápido, con toda confianza. ¿Todo bien? No los escucho. Todo bien, profe. Todo Ok. perfecto, profe. Eso. Vamos, pues, vamos. Bueno, ya ustedes se lo van a llevar para hacer los demás, pero vamos a... En la última nos dice que es igual, participación por la tasa, pero vamos a ver qué pasa con la tasa cuando nos diga antes de impuestos con las fuentes de financiamiento internas. Vamos a ver qué nos dice antes. Antes de impuestos, ¿qué dice? Que es nada más multiplicar la tasa de interés por la participación, o sea que aquí no vamos a hacer nada, más vamos a multiplicar como ya lo sabíamos antes. Multiplicar la participación, punto 40, por la tasa, punto 1565, o viceversa. Aquí, como les digo, el orden de los factores no altera el producto. ¿Okay? Y hacemos aquí un igual, multiplicamos punto 40 por punto 15. Y me dio punto 0626, el 6%. Una vez que ya ¿qué les dio? Una vez que ya los tenemos, pues nada más sumamos. Sumen los tres, autosuma y listo. Y me da 12.19%, porque ya lo traía en porcentaje ahí. ¿Qué viene siendo ese 12.19? Es mi costo promedio ponderado de capital de las fuentes internas. Y listo. Ese es mi costo promedio ponderado de capital de las fuentes internas. ¿Dudas? Es lo que nos cuesta financiar, lo que le va a costar a Soriana financiarse con las puras fuentes internas, con las utilidades retenidas, con las acciones comunes y las acciones preferentes. ¿Sale? Vámonos entonces
a la segunda opción. Si no hay dudas, vámonos a la segunda opción, que son fuentes de financiamiento externas. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué hice yo aquí? Copié la misma tablita y me la llevé para acá y le puse fuentes externas. Yo ya la tengo aquí, ustedes cópienla y la pegan aquí nada más y ya pues le borran toda la información porque estas van a ser fuentes externas, ¿sí? Todas van a ser fuentes externas. ¿Sí? Vamos con fuentes externas ahora. Vamos a ver. Punto número 2. Fíjense, si se financia con fuentes externas, va a incurrir en los siguientes costos, ¿sí? Toyota le va a prestar 390,000 pesos, ¿sí? A una tasa después de impuestos del 13.36. Luego sigue la línea de crédito Santander, que le va a prestar 850,000 pesos a una tasa antes de impuestos del 15%. Antes de impuestos, estoy poniéndole del 15%. Y por último, y el resto, fíjense, y el resto se los va a solicitar a Banorte a una tasa después de impuestos del 17.33. Con estos datos vamos a determinar el costo promedio ponderado de capital de las fuentes externas. Ok, todas son fuentes externas, ¿se fijaron? Toyota, Santander y Banorte. Entonces vamos a llevarnos esos datos a la tablita y vamos a hacer los cálculos. Ok. Excel. Ya sabemos que todas son externas, las tres. Perfecto. La primera es Toyota. Toyota, ¿qué nos está diciendo Toyota? ¿Es monto? ¿Nos está dando el monto o la participación? Es un monto. ¿El monto? ¿Cuánto nos va a prestar la Toyota? Son 390,000. 390,000. Ok, vámonos, 390,000. Entonces, ahorita vamos a determinar la participación porque la ocupamos. ¿Y cuál es la tasa que me va a cobrar, que le va a cobrar Toyota a Soriana? 13.36. 13.36. ¿Y es antes o después de impuestos? Después. Después, muy bien, después de impuestos, le ponemos aquí después. ¿Ok? Y luego la siguiente fuente externa, ¿cuál va a ser? Santander. Y Santander ¿nos dio el monto o nos dio en participación? Monto. ¿Cuánto nos dio el monto, Santander? 850,000. Perfecto. ¿Y una tasa de interés que nos va a cobrar Santander? ¿Qué? ¿Cuánto nos va a cobrar Santander? La tasa de interés, el costo de 7.54%. Así es, y es antes de impuestos. Entonces, punto 1554, ahí es antes. Perfecto. Y por último, el resto nos dice que Banorte. El resto, por lo tanto, no me lo da. No me da ni el monto ni la participación, me dice el resto. Ahorita lo vamos a determinar. Pero sí me dice la tasa de interés, que es mi costo de capital. ¿Cuánto me va a cobrar de intereses? 17.33. Y nos dice después de impuestos. Punto 17.33 y nos dice después de impuestos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Estamos paseando datos, pero con toda confianza. El total, le voy a poner un igual porque ya sabemos que el monto de la inversión es el mismo para todas las opciones que le vamos a dar. 2 millones y le doy clic. Ya tengo el total, pero ahora necesito saber el de Banorte. ¿Cómo lo determino? A los 2 millones le va a restar los montos que le dieron. ¿Eh? Así es, gracias. No, así es. Tomo, le pongo un igual, un clic en los 2.190.000 menos los 390 menos los 850 y listo. Aquí está, ya tenemos los 950. Ahora sí, vámonos a determinar la participación, porque aquí sí la ocupamos. Fíjense, aquí sí ocupamos la participación, porque es lo que voy a multiplicar por la tasa de interés. Participación por la tasa de interés. Entonces, ¿cómo la determinamos? ¿Se acuerdan? Por cientos integrales
¿Cuál es la fórmula? Es nomás del 100% ver cuánto equivale la cantidad esa, ¿no? Del monto. Lo podemos hacer por la reglita de 3 o por la fórmula de porcientos integrales. Cifra parcial entre la cifra base y ya nos va a dar la participación de cada una de ellas. ¿Y qué le ponemos? El F4, porque si no le ponemos F4 no los va a calar la fórmula, no nos las va a dar. Entonces, yo le pongo un igual. Cifra parcial viene siendo cada una de estas cantidades. Cifra parcial entre mi cifra base. Pero antes de darle Enter, póngale F4 o la función F4 juntos. En mi computadora sí me agarra el F4, pero en algunos no agarra el F4, le tienen que poner al mismo tiempo función y F4. Y le doy Enter. Les da el 18%, agarré 2 decimales nada más. Y si jalamos la fórmula, ya nos da. Y nos tiene que dar 1. Háganlo. Esta es la fórmula para sacar ese porcentaje, es cifra parcial entre mi cifra base. Y le ponemos el F4 y el F4. Así es como determiné este punto 18, este punto 39 y este. ¿Cuál es la cifra parcial? Pues cada una de las, lo que me va a prestar Toyota, lo que me va a prestar Santander. ¿Sí, Pim? ¿Hasta aquí dudas? No, profe, ninguna. Perfecto. Ahora sí, ya sabemos cómo determinar el costo promedio ponderado de capital, que es la participación por la tasa de interés, pero tenemos que ver la reglita, pero ahora de fuentes externas, la reglita de la tasa de interés. ¿Ok? Entonces aquí la participación es 0.18 por la tasa de interés, 0.1336, pero tenemos que ver nuestra reglita. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice cuando es después de impuestos? ¿Qué nos dice? Vámonos a las fuentes externas. ¿Qué nos dice cuando es después de impuestos? ¿Qué dice ahí? Después de impuestos. Que lo vamos a dividir entre... Acá. Esta es antes de impuestos y acá es después de impuestos. Cuando diga después de impuestos, nada más multiplicamos la participación por la tasa de interés o tasa de interés por participación. ¿Sí? Multiplicamos. Entonces, nada más vamos a hacer la multiplicación. Ay, me fui al Word. Entonces, ya nada más multiplicamos aquí. Facilito. Este es igual a 0.18 por 0.1336. Y listo, ya lo tengo. Me dio 0.02. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la de antes de impuestos. Es la participación 0.39 por 0.1554. 0.1554. Pero ahora tenemos que ver qué nos dice. Tenemos que ver qué nos dice cuando es antes de impuestos. En las fuentes externas. ¿Ok? Aquí dice que la tasa de interés la vamos a multiplicar por 1 menos la tasa fiscal. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Fácil, fácil. Aquí es multiplicar la tasa de interés. Abro paréntesis, va a ser 1, pero ahora menos. ¿Cuánto es la tasa fiscal? Iba a decir 0.30. ¿Cuánto es la tasa fiscal? Pues ya les dije, 0.30. 0.30. ¿Ok? Así es como lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo en el Excel. Esto es igual al 0.39 por 0.1554, que es la tasa por, abran paréntesis, 1 menos el 0.30 y cierren paréntesis. Y listo. Me da 0.04. Sí. ¿Sí? Ya para que lo practiquen ustedes en los otros ejercicios. Y por último, ya sabemos que cuando sea después de impuestos en las fuentes externas, nada más se multiplica la participación por la tasa. Entonces, nada más hacemos 0.43 por la tasa de interés, 0.1733. Y listo. Me pongo un igual, multiplico esto por esto. 0.08. Y lo sumamos y ya me va a dar la tasa de interés. ¿Les dio 0.14? 14.12. Eso, 14.12. Aquí está. 14.12.
Este es mi costo promedio ponderado de capital de fuentes externas. Nos falta determinar, que eso lo vamos a ver el día de mañana, determinar las mixtas, la combinación de ambas. Vamos a combinar las dos para ya decirle a Soriana, como buenos administradores, cuál le conviene más. Hasta ahorita, en estas dos opciones, ¿cuál le conviene más, chicos? ¿Las fuentes externas o las fuentes internas? Ahí tenemos las dos. 12.19% fuentes internas y 14.12% las fuentes externas. ¿Cuál le conviene más? Las internas. Así es, la interna. ¿Por qué? ¿Por qué le conviene más las internas, Ale? Porque tiene el porcentaje menor de tasa de interés. Así es, porque el costo de financiamiento va a pagar menos y así va a obtener mayor ganancia, ¿sí? Y si optamos por la de externas, va a tener mayor costo de financiamiento y va a tener una rentabilidad menor, una ganancia menos, porque va a pagar más intereses. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Maestro, yo tengo una duda. Adelante. ¿Dónde está? Verá, en el que lo está multiplicando, donde mete la tasa fiscal. Sí. Ya ve que puso la participación por lo que viene siendo la tasa y luego hizo hizo 3 multiplicaciones, por así llamarlo. No, Sí. No es como el del ejercicio pasado que era multiplicación y luego división. No, esta es la fuente externa, aquí se multiplica. Vámonos aquí, mira. Aquí en fuentes externas se multiplica y por lo que nos dé de 1 menos la tasa fiscal, y acá en la interna, ahí se divide. Ok. Sí, y luego aquí- también en la interna se suma y en la externa se resta. Exactamente, y en la externa se resta. Esto. Ujú, ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero no sé por qué, maestro, yo creo que es mi computadora, no sé. ¿Cuál, Clarisa? En la de arriba, en lo de interno, me dio el primero, pero el segundo y el tercero no me dan. Lo que usted, pues. Ok. Bueno, chicos, si tienen, me quedo con Clarisa, o si se quieren quedar, adelante, ¿sí? Para ver esa duda que ella tiene, o alguien más tiene otra duda. Por los que No, maestra. que tengan bonita tarde, los veo mañana. Mañana seguimos con esto y vemos lo de la empresa que les va a tocar, o si ya tienen un proyecto. Cuídense. Profe. Tarde, mande, Ale. Profe, este es el que tenemos que subir ahorita, ¿verdad? Hoy. No, este es para entregar, para ver aquí en clase. Es el que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Son como 2 o 3 ejercicios, son más simples. Ah, ok, gracias. ¿Sí? De nada. Ok, que tengan bonita tarde, los veo mañana si Dios quiere. Gracias.